Bueno, vamos a ir arrancando en honor al tiempo. Bienvenidos a el track de experiencias de la tarde. En esta primera charla vamos a presentar a Florencia Brunello. Ahora te voy a presentar. Bueno, Florencia Luciana Brunello nos va a hablar de evaluación de diferentes aproximaciones a la anonimización de textos médicos en español. Florencia es estudiante de quinto año de la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente forma parte de un proyecto orientado a la incorporación de inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Córdoba. Desarrolló su tesis de grado en el área de procesamiento del lenguaje natural con foco en la anonimización de textos médicos. Bien, muchas gracias. Florencia, Gracias a todos por estar escuchamos. en la charla. Bueno, como bien dijo, soy estudiante de computación de la Universidad Nacional de Córdoba y esta charla va a ser sobre una investigación que hicimos en el marco del proyecto ARFAI, que trabaja con historia clínica electrónica de Argentina. Para ver un poco el contexto, sabemos que trabajar con historias clínicas electrónicas nos ofrece muchas oportunidades, como poder hacer detección temprana de enfermedades, poder contener epidemias, ya sea brotes de dengue o de gripe, caracterizar pacientes para luego aplicar programas de medicina preventiva, planificar recursos, ya sean insumos médicos, y tener un acceso rápido a la información de los pacientes. Pero el problema es que trabajar con historias clínicas electrónicas también plantea que las historias tienen muchos datos sensibles que hay que proteger. Entonces, para esto, normalmente se aplican distintas medidas de seguridad en capas. Nosotros en este proyecto trabajamos con la anonimización de texto libre. De esta manera, la información personal queda oculta a la lectura. Bien, el objetivo del trabajo es evaluar alternativas para anonimización. Este incluye modelos de lenguaje preentrenados, como por ejemplo el que tanto utilizamos, ChatGPT. Pero nosotros no usamos este, sino otros modelos de software abierto y libre, en particular un modelo de lenguaje llamado Llama, que está disponible públicamente. A partir de ahora nos vamos a referir a los modelos de lenguaje como LLM, que viene de las siglas en inglés Large Language Models. Bien. Como objetivo secundario, planteamos evaluar en datos no vistos previamente por los modelos de lenguaje, lo que nos requirió crear datos sintéticos nuevos. Y usamos estos datos nuevos porque los LLMs usan datasets públicos para su entrenamiento. Entonces, si evaluemos con esos datos, no nos daría una idea real o fiable de qué tan bien van a funcionar estos modelos. Bien, en cuanto a la información a anonimizar, vamos a usar 28 categorías y seguimos las guías de anotación del MEDOCAN. MEDOCAN viene de Medical Document Anonymization. Y algunas de estas etiquetas son nombre sujeto asistencia, edad sujeto asistencia, sexo sujeto asistencia. Más abajo vemos centro de salud, número de teléfono, y estos dos tenganlas en cuenta porque le vamos a dedicar especial atención en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Acá tenemos un ejemplo bien concreto que dice, visita a domicilio, Avenida Siempre Viva 742, asiste doctor Cosme Fulanito, MP 1234. Y la información sensible se sustituye por etiquetas y obtenemos visita a domicilio, dirección, asiste doctor, nombre personal sanitario, MP y de titulación personal sanitario. Vemos que tenemos las entidades nombradas, dirección, nombre personal sanitario y de titulación personal sanitario, que si las dejamos al descubierto permitirían reidentificar a la persona. Por eso los consideramos como datos sensibles. Bueno, en cuanto a las limitaciones y desafíos, podemos ver que hay varios grados de gravedad y identificamos tres principales errores. El primero de ellos es la confusión entre entidades similares. En este ejemplo se ve que se confunde el número de fax con el número de teléfono. Luego tenemos las alucinaciones de los LLMs, que es propio de los modelos de lenguaje en general, no solo del que usamos nosotros, que es Llama,
pero como se aprecia en el ejemplo, se inventa la entidad medicamento, que no es una de las 28 que vimos anteriormente. Y otro error un poco más grave es la omisión de entidades, donde esperaríamos, por ejemplo, que en este caso aparezca una línea, como la que está en verde, que diga y de titulación personal sanitario. Pero si, no, si se oculta esta línea, logramos identificar la etiqueta dejando descubierto información sensible. Bien, en cuanto a los datasets, se probaron las aproximaciones en 4 datasets distintos para ver si alguna tecnología funciona mejor en uno o en otro. El primero de ellos es el Medocan, que es un corpus sintético y público creado por expertos. Fue publicado en el año 2019 por la Secretaría de Estado para el Avance Digital y fue específicamente creado para la tarea Medocan, que se enmarcó en el Foro de Evaluación de Lenguas Ibéricas y tiene un total de 1000 historias clínicas. El segundo es Carmen-I, que es un corpus real y público bajo un Data Usage Agreement que requiere resolver una serie de cuestionarios para poder acceder a él y utilizarlo. Consta de registros clínicos del Hospital Clínic de Barcelona que fueron recuperados entre los años 2020 y 2022. Y tiene 5 tipos de documentos, son todos informes de radiología, alta, traslado, exitus y curso clínico. Tiene un total de 2000 historias clínicas que están en español y en catalán, por lo cual luego de un proceso de curación nos quedamos con los documentos en español, que son 1697. Bien, aparte de estos dos, nosotros creamos los datasets SPG y SPG extendido. Se hicieron estos datasets porque, como dijimos antes, los LLMs tienen la ventaja con respecto a los datos públicos que han aprendido de ellos y lo han usado para su entrenamiento. Entonces esto puede llevar a que los memoricen y por ende la evaluación y los resultados que obtengamos no reflejan de forma confiable la capacidad real que tienen de generalizar. Entonces, de ahí surge primero SPG, que es un corpus sintético y público, y se creó de manera algorítmica. Para eso se usan listas de datos, ya sea de nombres, direcciones, instituciones, centros médicos, contactos, profesiones, entre otros, y consta de un total de 1000 historias clínicas. El problema es que, como se genera a partir de listas, carece de variabilidad. A partir de eso surge SPG extendido. Este también es sintético y público y es obtenido a partir de modificaciones en el SPG para poder aproximarlo al dominio de aplicación. Y se utilizó el LAMA 3.1 para hacer estas modificaciones. Bueno, luego de un proceso de curación, a partir de los 1000 archivos extendidos, descartamos los que tenían mensajes como no puedo cumplir esta solicitud, que son mensajes propios que suelen dejar los LLMs. Y también se descartaron otros que, si bien se extendían, no seguían el formato que queríamos nosotros, que es preestablecido. Así, después de un proceso de curación, nos quedamos entonces con 448 historias clínicas. Bien. La evaluación se realizó sobre 3 aproximaciones distintas. Las primeras son las REXES, que son patrones de texto que se utilizan para buscar, identificar o reemplazar fragmentos de texto que cumplen con ciertas reglas. Estas son reglas simbólicas basadas en conocimiento de dominio mediante expresiones regulares. La procedencia de estas es una iniciativa de ARFAI, que las siglas vienen de Gestión Epidemiológica basada en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que fue impulsada en el año 2020 y está asociada al CIETI, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y una ventaja de ellas es que no requieren entrenamiento. Luego tenemos BILCTM-SRF, que es una red neuronal recurrente, que es una arquitectura de Machine Learning diseñada para procesar datos secuenciales, es decir, datos en los que el orden importa, como lo es el texto. Fue desarrollada por Saluja, Kumar, Suri y Anur en el marco del proyecto Medocan en el año 2019 y se necesitan ejemplos anotados para su entrenamiento. Por último, Llama es un modelo grande de lenguaje que es un tipo de modelo de inteligencia artificial diseñado para poder entender, generar y trabajar con el lenguaje
como lo es el texto, y se llama grande porque está entrenado con cantidades masivas de datos y de parámetros. Nosotros usamos Meta de Llama 3.1 con 8 billones de parámetros en el CCAD. El CCAD es el Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, que está destinada a la investigación científica en la Argentina. Y lo bueno de esto es que no requiere entrenamiento. Bien, y acá tenemos los resultados de evaluar las distintas aproximaciones, las REXES, VLCT, MSRF y Llama 3.1 en los 4 datasets que utilizamos: Medocan, SPG, SPG extendido y Carmeny. Para ello, la primera métrica que usamos es el accuracy, que es el porcentaje de acierto de un modelo o de una aproximación. Podemos ver que las REXES presentan un peor desempeño que las otras dos aproximaciones porque en parte fueron diseñadas para un dataset muy específico y con características distintas a los 4 que usamos nosotros. Luego tenemos VLCTM, que funciona mejor sobre todo en Medocan, SPG y Carmeny, que corresponde con las barras azules, rojas y verdes. Lo que diferencia VLCTM y Llama, aunque ambos tienen un buen desempeño, es el rendimiento, sobre todo en el dataset Carmeny, que son las barras verdes. En particular, Llama funciona mal en datos naturales, como lo son Medocan y Carmeny, pero aún peor en Carmeny, que es un dataset más reciente y con el que probablemente el modelo no fue entrenado. Aún así, muestra un buen desempeño en datos sintéticos como el SPG extendido, que es la barra amarilla. Igualmente esto es justo, puede ser porque fue generado con el mismo modelo, o sea, con Llama 3.1. Bien, otro método usado para evaluar las aproximaciones fueron las matrices de confusión, que muestran cómo se distribuyen los aciertos y errores de cada aproximación. Este ejemplo lo hicimos para poder entender un poco cómo funcionan y mostrar algunos casos de interés a la hora de analizar más adelante el rendimiento real de las aproximaciones. Pero bueno, este es un ejemplo donde tenemos a la izquierda y abajo las entidades que mencionamos antes, que son las 28 con las que trabajamos, y son nombre, sexo, familiares, y al último se ubica la clase O, que proviene del inglés del outside, que es como una categoría para el resto del texto que no corresponde con ninguna entidad. Bien. Los cuadros más claros indican una mayor cantidad de concentración de los casos. Entonces, sobre la diagonal están los aciertos, es decir, son los cuadrados claros que están sobre la diagonal, y esto indica que la aproximación predijo correctamente la entidad nombrada que era. Fuera de la diagonal están los errores, es decir, predicciones incorrectas. Hay dos tipos de errores principales. Este es uno de ellos, que está recuadrado en rojo, y es la confusión con la clase O. Y la notamos porque se ven cuadrados iluminados a la columna de la derecha, y es más preocupante que el otro error que vamos a ver porque deja expuesta información sensible. Este es el otro tipo de error y es la confusión entre entidades similares, y se refleja en los cuadrados fuera de la diagonal, pero dentro de otras clases. En este caso, por ejemplo, se está confundiendo número de teléfono con número fax. Bien, en estas dos matrices tenemos en detalle el rendimiento de dos de nuestros modelos, que son VLCT-MSRF y Llama 3.1. El de la izquierda es el rendimiento del modelo VLCT. Podemos ver que entidades más sensibles a priori, como lo son nombre, edad, sexo, aunque no se lee bien, son esas tres, tienen una buena precisión porque están en amarillo y sobre la diagonal. A medida que avanzamos, ya entidades como familiares y fecha se van tornando un poco más verde, mostrando un peor desempeño. Hasta que llegamos a centro de salud, que está recuadrado en rojo, que está bastante oscura sobre la diagonal y amarilla a la derecha. Esto, como vimos, nos indica que hay una confusión con la clase O. Este tipo de casos son los que hay que prestar atención porque es una entidad que no se está identificando como tal y es un error bastante grave. Y además, aunque centro de salud puede ser no tan sensible, uno puede pensar eso, lo es si hablamos de localidades pequeñas. Y un caso análogo en el que se confunde con la clase O para el modelo Llama 3.1 es este,
donde la etiqueta recuadrada corresponde con familiares sujeto a asistencia. Bien, el otro tipo de error que vimos en estos casos era la confusión con entidades similares, y acá en VLSTM se confunden otros números identificatorios con otro sujeto a asistencia. En Llama, además de estos dos casos, también se confunde identificadores de vehículos con identificadores de dispositivos. Más allá de todos estos problemas, vemos que la mayoría de los casos se concentran en la diagonal y son bastante amarillos, lo que indica muchos aciertos. Lo único que Llama sí tiene más cantidad de verdes y cuadrados iluminados fuera de la diagonal, lo que nos diría que VLSTM tiene un mejor rendimiento. Bien, y finalmente hicimos un análisis adicional sobre los documentos de Carmeny. Para eso usamos el valor F1 con promedio macro, y viéndolo en detalle vemos que VLSTM funciona mejor, sobre todo en informes de radiología y de alta, y el que peor funciona es curso clínico, aunque esto puede ser porque tenemos un único documento de ese tipo. Bien, como conclusión podemos decir que no hay una única solución ideal. La elección siempre va a depender de los recursos computacionales disponibles de la institución, las habilidades para adaptar rexes y las habilidades para manejar LLMs o herramientas de Machine Learning. Lo que recomendado es elegir un enfoque según los recursos y habilidades de la institución. También es útil tener en cuenta los errores que puede cometer cada modelo. Vimos que las expresiones regulares son bastante rígidas en el sentido que usan patrones muy específicos y su rendimiento no es tan satisfactorio en datos distintos a los usados para diseñarlas originalmente. Después, para el caso de VLSTM, vimos que tiende a confundir entidades similares, y en cuanto a los LLMs, vimos que tienden a sobreanonimizar información y alucinar. Entonces, como recomendación final, siempre vamos a necesitar una validación y revisión humana que asegure la fidelidad de los resultados obtenidos por cualquiera de las aproximaciones que decidamos usar. Bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias por escuchar. Obviamente, si tienen preguntas, vemos o podemos revisar cualquier cosa que hayamos visto en detalle. Perfecto, Florencia, súper interesante, súper detallado. Felicitaciones por el trabajo y gracias por presentar la experiencia en las jornadas. Em, yo sé que es bastante, digamos, de un trabajo de campo específico. Sí. Yo lo que quería preguntarte es el tema de cuánto tiene que ver, supongo que por ahí bastante, ¿no? Los datos, digamos, primarios. Sí, depende mucho, digamos, de cómo sean esos datos. No sé Bien. Sí, como hemos dicho, como dije en las conclusiones, sobre todo para las rexes sí es fundamental porque es algo que usa patrones. Entonces se diseñan para cierto tipo de datos y se aplican en esos datos. Por ejemplo, si uno maneja un tipo de formato para las fechas con guión, en cambio, y el nuevo dataset tiene una barra, ya no se va a detectar y vamos a dejar descubierto la Claro, información. depende del La, modelo, es la importancia del dato primario más o claro, menos. claro. Las redes son las más sensibles, en cambio, como, bueno, acá vimos, el VLSTM es menos sensible, pero necesita que uno le dé primero y lo entrene con estos datos. Entonces, necesitamos una cantidad X de datos anotados para que pueda aprender y después aplicarlas. Y si Llama 3.1, capaz es el que más fácil, uno agarra el dataset, no importa qué formato tenga, le pide un prompt que puede ir afinando. eh, Claro, Le puede dar también un ejemplo en el prompt, que es lo que nosotros hicimos. Yo primero no le ponía ningún ejemplo y bueno, no me daba lo que yo esperaba, hasta que uno lo va como entrenando con ejemplos. En general uno o dos alcanza y ya para tiene un buscar buen en lo que rendimiento. estás buscando. Tal cual, sí, sí. Bueno, y acá José Castaño nos pregunta si podrían probar modelos mayores, modelos híbridos, es decir, combinar, por ejemplo, regex con modelos
A ver, creo que modelos, por ejemplo, no sé si se Ujú. entendió. Sí, yo calculo que, por ejemplo, primero una primera pasada de las redes, que es algo como barato computacionalmente o que no requiere tanto conocimiento, sería lo ideal, y después complementarlo con un modelo de lenguaje que uno le disminuya la cantidad de tarea o la consigna para que se concentre como en lo más específico, sería algo bastante bueno. Pero bueno, si uno tiene conocimiento de Machine Learning, usar el VLCTM CRF solo, capaz es más, o sea, es más rápido. Pero bueno, depende de cada institución. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas o consultas, bueno, te felicitamos por la presentación y gracias por presentar tu experiencia. Muchos éxitos. Muchas Acá gracias a ustedes. dice Javier, excelente Sí, presentación, súper interesante. Así que, bueno, muchos éxitos con este proyecto que supongo que no debe ser el primer escalón, pero debe seguir. sí, sí. Muchas gracias a ustedes por el lugar, por el espacio y por el escuchar. Bueno, gracias a vos. Nos vemos.